Hola mis amados, ¿cómo están? Pues una vez más con el gusto de verlos por acá, esperando que estas enseñanzas estén siendo realmente de bendición para sus vidas, que ese es lo importante y el objetivo para todos aquellos que están siendo llamados, van a ser llamados o que de alguna manera tienen que servir en donde quiera que estén en el nombre de Cristo. Bueno, hoy nos vamos a tomar el punto de actitudes de un servidor. Qué importante es la actitud que tomamos en servir a Dios, porque Dios no solamente ve lo que hacemos, sino ve cómo lo hacemos, en qué actitud hacemos las cosas. Para Dios creo es lo más importante, como lo dice ahí en el libro de Génesis, que vio Dios a Abel y a su ofrenda, y vio Dios a Caín y a su ofrenda. Son dos cosas. Por un lado ve Dios lo que haces, por un lado ve Dios lo que te dispones a hacer, pero también por otro, Dios ve también tu actitud. ¿Cómo lo haces? ¿Con qué actitud lo haces? ¿Con qué disposición lo haces? Ese es algo muy importante dentro de los que son llamados. Y precisamente entonces el punto de esta clase es actitudes de un servidor. Y la primera actitud la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 21, y dice así la palabra. Vamos a leer Mateo 25, 21. Dice así. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Fíjense aquí la expresión que usa cuando dice el Señor esta, ¿verdad? Esta sí. Bien, o sea, lo hiciste muy bien. Está excelente cómo lo hiciste. Y también porque eres un buen siervo. Fíjense que una de las cosas que debemos de ver en esta situación es que nosotros tenemos que ser buenos siervos. No solamente se trata de ser siervos, sino buenos, es decir, de calidad. Siervos que tengamos realmente actitudes positivas, que sirvamos con una actitud realmente que pueda ser de bendición. Eso es algo muy importante. Aquí entonces nos habla pues que aquel señor que le entregó los talentos a aquellos tres, ¿verdad? Cuando llamó al que tenía 5, le dijo, bien, buen siervo y fiel. Fíjese qué tremendo, porque le dijo, buen siervo. Y segundo, fidelidad. Fue fiel en el servicio, en el trabajo a Dios, y eso es algo muy importante. Debemos entonces ser serviciales. Primer punto, ser serviciales, acomedidos, que quieren y desean servir a Dios en la iglesia, con el siervo, en lo que se disponen. Muestran muchas actitudes positivas, una actitud de disposición a servir a Dios. Es aquella persona que lo hace por amor, por pasión, por deseo, por decisión propia, no porque lo forcen, no porque lo manden a hacer algo, porque desgraciadamente a veces en las iglesias hay personas que les tienen que poner a hacer algo, yo siempre les he dicho en la iglesia, qué tristeza es que siempre hay una lista, ¿no? Una lista ahí que tengas que hacerlo, cuando no debería de haber listas, no debería de haber ninguno de ese tipo de situaciones, sino más bien debería de disponerse a las personas de corazón y decir, yo quiero servir a Dios en lo que sea, en barrer, en trapear, en limpiar los baños, en limpiar la calle, en lavar los carros de los hermanos, en cuántas cosas no podemos servir a Dios, pero a veces pensamos que servir a Dios nada más es estar en un púlpito, es estar en un estrado, es estar en el altar ahí predicando, o que ser vistos por todos. No, servir a Dios es algo totalmente diferente. Y una de las actitudes precisamente que ve Dios cuando está llamando a alguien o va a llamar a alguien, pues es esa, ¿no? Que sean serviciales, que lo hagan con amor, con deseo. Por eso cuando tú empieces en la iglesia, empieza con deseo, con amor. ¿Qué hago? Acércate al pastor. Si en un momento determinado no te dicen nada, no te llaman, tú acércate. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿En qué puedo integrarme para ayudar aquí en la iglesia, en la obra? ¿Qué puedo hacer? O sea, esa es la actitud que se debe siempre demostrar ante pues el querer servir a Dios, no importando, olvídate de los ministerios, que si te hacen profeta, que si te hacen pastor o apóstol, no, eso es lo de menos, realmente la actitud debe de ser la primera, ser serviciales, pero hacerlo con deseo, con pasión, con amor. No que te lo impongan ahí, hermanos, que se les tiene que estar diciendo y todavía se molesta. No, pero es que porque me ponen a mí, pero es que cómo es posible, y pues yo no tengo tiempo, no esto, no otro. Ese tipo de gente entonces, ¿a qué aspira? A nada, ni siquiera a estar
como congregante sirviendo en la iglesia, porque aunque tú seas un congregante, debes de ser un servidor. Esto no quiere decir que estas enseñanzas solamente sean para aquellos que están siendo llamados al apostolado o a un pastorado o a un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. No, eso quiere decir para todos en la iglesia. Tiene que haber una actitud servicial, pero con amor, con esa entrega, con esa pasión, con ese deseo de hacer las cosas, no que a fuerzas te las tengan que estar diciendo, sino tú mismo disponerlo para hacerlo. Ahí en Lucas capítulo 15, versículo 29, dice también que hay siervos que no son agradecidos. Habla acerca de aquel joven que era hermano de aquel que se fue a gastar pues la herencia que su padre le había dado, y dice que cuando regresó, pues se enojó y dijo, pues ¿cómo es posible que mi hermano que se fue a gastar el dinero con rameras y lo hizo así hasta más dramático, ¿no? ¿Cómo es posible que fue a hacer todo ese tipo de cosas y ahora lo recibas y hasta con fiesta, ¿no? Le hagas fiesta. ¿Cómo? Y se enojó y no quería entrar a la fiesta. Y entonces ahí, ¿verdad? Dice, mas él respondiendo le dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Fíjense, era un joven que servía al papá por obediencia, un joven que realmente era obediente, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjense, ya es la actitud de reproche, de reclamo contra el padre, ¿no? Y bueno, ya sabemos la historia, no voy a tocar el punto, pero el punto es ese, que hay siervos, hay quienes sirven, meramente, pues bueno, tengo que obedecer, bueno, pues lo hago para que, pues de alguna manera, ese Señor se agrade de mí, o me vean con agrado los hermanos, o el pastor, o porque me puso el pastor ahí en las listas. No, hermanos, debe de ser la actitud de ti, debe salir de ti ese deseo, ese anhelo, ese amor, esa disposición de servir a Dios. Tiene que haberla en tu vida, tiene que haberla en tu ser, porque si no, de nada sirve todo lo demás. Bueno, entonces sigue diciendo, pues entonces la primera actitud que debe de haber en el creyente es, o en aquel que está siendo llamado, o en el que está en la congregación, debe de ser servicial, pero debe de hacerlo ¿cómo? Con amor, con pasión, con disposición, con deseo. Así debe de ser. El segundo punto o la segunda actitud que debe de haber en los llamados y en general es la gracia. Debe de haber una actitud de gracia. Debe de haber una gracia de parte de Dios en tu vida. Que tú veas pues que la gracia está en tu vida. Dice ahí el libro de Lucas capítulo 2, verso 52. Le voy a dar lectura. Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense lo que dice, que Jesús crecía en sabiduría, es decir, inteligencia, sabiduría, conocimientos, pero también en estatura, como todos los seres humanos, y sobre todo en la gracia. Fíjense aquí el punto es la gracia. Entonces, ¿por qué es importante la gracia de Dios, hermanos? Porque si nosotros no crecemos en la gracia, es decir, no somos agraciados, pues va a haber problemas ahí. Entonces yo les animo, les exhorto, porque hay muchas personas que luego, por ejemplo, las ponen en la puerta para recibir personas o están en el servicio y están con una actitud negativa, hasta con una cara así fea, como que, no, siéntese acá o venga para acá o así. No, 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 debe de haber gracia, la gracia de Dios, debe de haber ese carisma, ese atractivo, ese ángel, ¿verdad? Cuando dicen, tú tienes un ángel, ¿no? Esa afabilidad, ese agrado por parte de las personas, ese es un don que de alguna manera se nota visible. ¿Cuántos siervos de Dios hoy día incluso amados, no tienen ni gracia siquiera, ¿no? Porque son déspotas, son personas que siempre andan hasta con la cara así como molesta, o viene alguien y cuando saludan, saludan así como enojado, y no hay esa gracia de parte de Dios. Uno dice, Dios mío, pues este hombre, pues, ¿quién lo llamó, no? ¿Por qué? Porque debe de haber gracia en su vida. Bueno, que no la tiene, que así soy, que así yo crecí, que así me formé y así. No, 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 discúlpame, pero no, debe de haber una gracia en tu vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde precisamente se manifiestan los dones, fluye en los dones, en la ayuda a otros, se disponen a lo que sea para servir al Señor en la iglesia, en el siervo, con gracia, siempre con gracia de parte de Dios. No porque ya muchos yo veo que luego a veces ya son famosos o ya llegan a cierto estatus, de verdad, sobre todo ministros ya grandemente reconocidos, y pues, no, pues ya se sienten así como que mucha autoridad y no saludan a nadie, a veces hasta desprecian a la gente. No, hermanos, debe de haber una gracia. Imagínense a Jesús compartiendo esa gracia, ¿verdad? En él,
cuando la gente se le acercaba, Jesús los miraba con gracia, con amor, ¿no? Cómo es que su actitud era completamente diferente a la de hoy día de muchos siervos, ¿no? Y mucha gente que incluso aspira a servir a Dios piensa, a veces yo conocí a unas personas que el siervo de Dios, su líder era pues algo déspota, algo así como que muy así. Y ellos también eran así, los líderes, los que estaban al lado de él o los que esperaban al ministerio, igual esa misma actitud, hola hermano, ¿cómo estás? Y esto y el otro, y aquí como con prepotencia y así, ¿no? No, para nada, ese tipo de cosas no debe de haber, y menos en aquel que ha sido llamado, y mucho menos en aquel que ya es un llamado o que ya tiene un llamado de parte de Dios. Jamás debe de haber una vida, debe de haber gracia. Ok, tercer punto entonces, debe de haber amor. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, le voy a dar lectura a Primera de Juan 4, 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjense cómo dice el apóstol, ¿verdad? A ver, ¿cómo es aquel que piensa que, cómo va a decir que ama si no ama a su hermano a quien ha visto? ¿Cómo va a decir que ama a Dios? Pues no se puede. El amor de Dios debe ser en nosotros. Debemos tomar esa actitud de amorosa, de amor, una actitud, hermano, de cariño, ¿verdad? Esa situación de que haya en nosotros ese afecto, ¿no? Por los hermanos, por la gente, por el siervo. Imagínense una persona que tenga esas características, pues en todos lados va a caber, ¿verdad? En todos lados va a ser aceptado. No va a haber gente que le diga, no, ni gente que la rechace, al contrario, ¿no? Hay gente muy amorosa luego en la iglesia que saluda, que abraza, y tú lo ves realmente cuando lo hacen de corazón, ¿no? Porque hay gente que lo hace así como para quedar bien o para hacer la barba muchas veces. No, la actitud debe de ser con amor, debe de amar la iglesia, debe de amar la obra, debe de ayudar, apoyar, estar ahí dispuesta. La persona que quiere ser llamado debe de disponerse, pues también hacerlo, como decíamos en el punto de primero, hacerlo por amor, o sea, no por imposición, pero ese amor debe de fluir ya en tu vida. Si no lo tienes, que tú digas, bueno, pues es que yo fui muy lastimado por mi familia, mis padres, no sé, por gente en mi infancia, pues pídele al Señor que te sane. No puedes servir a Dios con odios, con rencores, con pensamientos pasados, con cosas que traigas de tu pasado. No se puede servir a Dios así. Tienes que servir a Dios con todo tu corazón, pero también bien sano completamente. Debes estar sano. ¿Cuántos siervos de Dios a lo mejor incluso están hasta lastimados, heridos por su pasado, por situaciones que atravesaron en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, o incluso ya en su edad adulta? Están lastimados y a veces esa amargura, ese sentir lo expresan a la gente, y eso no debe ser así. Debe de haber amor y decir, bueno, si yo no soy amoroso, no soy cariñoso, nunca lo fui ni siquiera con mi mujer ni con mis hijos, eso no quiere decir que así debe ser o así sea, no, al contrario, debe de haber ese cariño, ese amor, ¿verdad? Primero para los tuyos y también para los demás, para Dios, obviamente, que es la fuente. Que yo no lo siento, que no siento amor por eso, bueno, pues entonces hay que pedirle, Señor, lléname de tu amor. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios es amor. No dice que Él tiene amor, dice que es, su esencia es amor. Entonces yo debo de pedirle, si no tengo ese amor, Señor, lléname de tu amor. Porque ese amor de Dios va a ser el que va a ser el que llene todo lo demás, el que haga que todo lo demás pues cambie y sea diferente. Bueno, entonces, amor. ¿Amor qué? A la obra, a la iglesia, a donde estás, al ministro también, ¿verdad? Debes amar al siervo, debes decir, pastor, yo le amo en el nombre de Jesús. No porque me dé algún puesto, no porque me ponga ahí en el púlpito, no porque me pase ahí al frente. No, yo lo amo porque realmente en mi corazón hay ese amor de parte de Dios y expresarlo también. No nada más se trata de decir, sí, ¿amas al pastor? Sí, lo amo, claro, él lo sabe. No, no solamente es que lo sepa o no lo sepa, tú debes expresárselo. ¿Cuántas veces te has acercado a tu pastor y dicho, pastor, yo le amo en el amor de Cristo, ¿verdad? Gracias por estarme pastoreando, gracias por lo que usted me comparte, gracias porque estoy creciendo, gracias porque estoy avanzando en mi vida espiritual. ¿Cuánto lo hacemos? Nadie lo hace hoy día. Yo por lo menos, a mí no se me acerca nadie que me diga, oiga, pastores, con ese tipo de cosas. No. ¿Por qué? Porque realmente no hay ese amor de Dios en sus vidas. Pero pídeselo al Señor y también exprésalo. Ok, entonces punto número 3, ¿verdad? Aman o hay amor en ellos, o debe de haber en ellos. El punto número 4 nos habla acerca de ser dadores. Es importante que aquel que está siendo llamado
o es llamado o ha sido llamado, debe ser un dador. Es decir, que debe no solamente disponerse, pues ahí a darme lo que me sobra, ¿no? Como dice aquella parte de la palabra que muchos daban de lo que les sobraba, pero aquella mujer dio todo lo que tenía. No se trata entonces solamente de que demos, no, sino también como lo damos, como veíamos al principio, cómo lo estamos dando. Y debe ser con una actitud también igual de amor, con una actitud de disposición. Por ejemplo, hay en el libro de Hechos capítulo 20, verso 35, Hechos 20, verso 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense, está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Recordando las palabras del Señor que dice, más bienaventurado es dar que recibir. La mayoría, desafortunadamente, siempre queremos estar recibiendo. Venga para acá, como se dice vulgarmente, venga a tu reino, ¿verdad? Pero no queremos dar, porque a muchos les cuesta mucho trabajo dar, despojarse, ¿no? Imagínense si les cuesta a veces trabajo despojarse de cierta cantidad de dinero, de dar algo para la obra, para la iglesia, para lo que se requiera, para el siervo incluso. Imagínense qué no trabajo les costará dar su vida. Porque el Señor no solamente te pide tu dinero o ahí lo que tengas de dinero, no, te pide tu vida. ¿Sí? Él pide la vida tuya para que se la entregues, que seas un dador de vida. Entonces, aquellos que dan, ¿verdad? Son dadores de su tiempo, de su ánimo, de sus ganas, de su dinero, de sus bienes, aún de su propia vida tienen que darla. Si no estamos dispuestos a dar alguna cantidad de dinero que a veces se nos pide como ayuda, como apoyo, imagínense si estaríamos dispuestos entonces a dar nuestra vida. Pues no, obviamente pues no, no se puede. Pero tenemos que ser dadores. Dice ahí también en el libro de Hechos que la gente vendía, daba sus propiedades a los apóstoles, llegaban y decían, ¿sabes qué? Apóstol, aquí está mi propiedad, yo la entrego al Señor, a lo que sea de la obra, ¿verdad? Lo que se requiera, lo que se vaya a necesitar, yo aquí la traigo y la dispongo al Señor. Dice, qué tremendo, ¿no? Dar sus propiedades. ¿Quién día hoy ya dices, a ver, pastor, yo le voy a dar mi casa para lo que usted ocupe aquí en la iglesia o para el proyecto que haya? ¿Quién da eso? Nadie. Hoy día no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay ese corazón generoso, ese corazón dadivoso. Por eso es importante pedirle a Dios, Señor, pon en mí, haz en mí un dador para que el día de mañana yo sea un dador, no solamente de bienes y de lo demás, porque eso sí tenlo muy claro, Dios te va a bendecir. Cuando tú das algo, Dios te bendice de una manera doble o 100 veces más, como le dijo el Señor a Pedro. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay para nosotros? Dijo Pedro. Y el Señor dijo 100 veces más y la vida eterna. Fíjense qué tremendo, porque Dios te da al 100 por 1. Eso es algo muy importante. Por eso hay que dar, hay que dar. No escatimes nada en tu vida, sino tienes que dar. Bueno, el quinto punto entonces, también fidelidad. Fidelidad. Debe de haber la actitud de fidelidad en la vida de aquellos que están siendo llamados al ministerio. Y el capítulo 2, Apocalipsis 2:10 dice así, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Fíjense, sé fiel, que dijo el Señor aquí a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad es hasta el fin, no nada más es un tiempo o un lapso, no. La fidelidad debe de ser completa y absoluta y total hasta el tiempo que Dios quiera. Porque luego mucha gente dice, no, pues yo nada más voy a estar aquí el tiempo que sea necesario y demás. No, tienes que estar lo que Dios te mande a hacer. Es algo muy importante esto. Por eso entonces la fidelidad, es decir, que hay que perseverar, no hay que desanimarnos, hay que siempre mantener las ganas, el anhelo, el deseo, el esforzarnos, como el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Luego todavía le dice 3 veces, le dice, y al final le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Fíjese qué tremendo. Entonces, Dios pide ¿qué? Fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A tu siervo, a tu pastor, a tu líder. Tienes que ser fiel, ¿no? Hoy día es tan fácil ya salirse de la iglesia, cambiarse, irse a otra y andar, como dicen por ahí, como hermanos chapulines. No, tienes que ser fiel a tu iglesia, fiel a tu casa. Si el Señor te puso ahí, tú sé fiel. ¿Van a venir problemas? Sí. ¿Van a venir tribulaciones? Sí. ¿Van a venir situaciones muy complicadas? Sí. Pero tienes que estar ahí fiel y firme
en tu congregación pidiéndole a Dios, Señor, ayúdanos a salir de esa situación, ayuda al pastor, ayuda a la iglesia, no agarrar y luego a la primera de cambios por algún problema, alguna situación, pues vámonos, no, al contrario, fidelidad. Eso es lo que Dios demanda, esa es una de las actitudes que Dios pide y que Dios ve de nosotros. Otra cosa también, la último punto, es la obediencia. Dios quiere gente obediente. Y aquí es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque a la mayoría no les gusta obedecer. A la mayoría no les gusta sujetarse, someterse, decir, sí, aquí estoy, a ver, si la regué, adelante, ¿no? O sea, si cometí algo, un error, pues perdónenme y yo reconozco mi falta, pero quiero ser obediente, quiero obedecer a las autoridades, a mi pastor, quiero obedecer en la iglesia, quiero ser una persona que esté ahí dispuesta a obedecer. La obediencia es la base fundamental del servidor que está siendo llamado o que ha sido llamado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto, imagínense un siervo que sea desobediente. Pues no, al contrario, ¿verdad? Debe de ser un siervo obediente. Y en Filipenses capítulo 2, verso 8, leemos la última cita, Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, habla de Jesús, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Fíjense qué tremendo, porque el Señor, a pesar de que Él digo, Él no era porque él se despojó de esa deidad cuando él vino a la tierra, era Dios, ¿verdad? Y habitó entre los hombres. Dice que él mismo se hizo, ¿qué? Obediente hasta la muerte. Es decir, que la obediencia, hermanos, debe de ser absoluta. Muchos cuestionan la obediencia. Bueno, ¿hasta qué punto debo de ser obediente? ¿Hasta qué punto debo de obedecer? La obediencia debe ser, conforme a la palabra de Dios, debe ser absoluta. No hay para cuestionarla, no hay para estar pensando si un día sí, un día no, o a veces, o cuando convenga, o cuando no me convenga, voy a ser obediente. No, debes de ser obediente al Señor y obviamente pues al ministro, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, yo soy obediente a Dios, yo obedezco a Dios, pero ¿cómo vas a obedecer a Dios si no obedeces en la iglesia, si no obedeces al siervo, no obedeces al ministro? Pues no, tú debes de disponerte a decir, a ver, pastor, aquí estoy, dígame qué debo de hacer, qué hago, qué yo voy a obedecer. Muy diferente. Es como, yo siempre pongo a veces el ejemplo en la iglesia cuando los niños, ¿no? Que imagínense el papá, la mamá, que de repente llegara su hija o su hijo y le dijera, mami, papi, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya a la tienda? ¿Quieres que vaya por el pan? ¿Quieres que vaya al mercado? ¿Qué quieres que haga mamá? ¿Qué quieres que haga papá? Imagínense un niño así, una niña así, ¿qué diría usted como padre? Wow, no sé, mi hijo, ¿no? Qué bárbaro. Incluso hasta lo recompensaría, no sé, usted su corazón se pondría contento, alegre, porque usted pues nunca lo hace, al contrario, siempre lo tenemos que estar mandando a la fuerza y casi hasta pegarle para que vaya, ¿verdad? Y sin embargo, cuando la persona, imagínense que ese hijo, esa hija se disponga, ¿qué sentiría usted como humano, como persona, como padre? Pues de la misma manera Dios, cuando nosotros nos disponemos en esas esas 6 actitudes que debemos tener, Dios se pone feliz y contento al vernos con esa actitud, con ese positivismo, con esa entrega, con esa pasión, con ese amor. Imagínense cómo a Dios no le agradará ese tipo de cuestiones, hermano. Pues claro, ¿no? Pues es nuestro Padre y el Padre pues quiere que este tipo de actitudes haya en nosotros. Bueno, entonces, pues ahora sí que pues, finalizamos la enseñanza y vamos a entrar a lo de la tarea. Bueno, ahora sí, quiero que me hagan ejemplos de esas actitudes. Quiero que me hagan el ejemplo de la actitud de 3 tipos de personajes que tuvieron esta actitud. Primero, la actitud vamos a ver la primera, la actitud de gracia. Gracia. Primero, ¿qué personajes? Pongamos dos personajes de personajes que tuvieron la gracia, que sirvieron con gracia, que se entregaron con gracia, que tuvieron ese llamado con gracia, que ejercieron la gracia durante su llamado. Segundo, dadores. ¿Qué personajes, verdad? Dos también igual. ¿Qué personajes fueron llamados o fueron escogidos por Dios precisamente por ser dadores? Porque se dispusieron a dar, se dispusieron a poner con ese ánimo de entregar y de dar. Y el tercero, dos también, de obediencia. Que siervos, que ministros, que hombres, mujeres fueron obedientes y por eso Dios los llamó, por eso Dios los escogió. Bueno, pues la tarea está fácil, ¿eh? No está muy complicada, así es de que espero que la entreguen. Recuerden que las tareas se entregan hasta el viernes, ya sea WhatsApp o ya sea Messenger Facebook.
tienen que enviarlas. Háganla en la misma, ¿cómo se puede decir? Libreta, donde están llevando sus apuntes, hagan ahí la tarea y tomen una captura de pantalla, tomen ahí una fotografía y la mandan hasta el día viernes. O sea, tenemos desde del martes, de hoy martes, hasta el día viernes. Entonces espero sus tareas y bueno, ya prontamente vamos a estar checándolas y vamos a estar checando sus libretas y demás. Les envío un cordial saludo, mis amados, cuídense mucho, muchas bendiciones de parte de Dios, muchos abrazos y que sigan siendo bendecidos por el Señor. Gracias y nos estamos viendo.